En junio de 1867 se inicia un nuevo periodo histórico en México que dura hasta mayo de 1911, fecha en que el general Porfirio Díaz abandona el poder a raíz del estallido de la Revolución Mexicana. Estos años se dividen en dos subperiodos. El primero son 10 años que se conocen como la República Restaurada y el segundo es el régimen de Porfirio Díaz que se ha llamado el Porfiriato. Este periodo de 1867 a 1876 está caracterizado por un resquebrajamiento de la Alianza Liberal en facciones personalistas que lucharon entre sí. Benito Juárez comienza este periodo de gobierno con una política desmilitarizadora para debilitar al ejército, ya que tenía mucho poder y además por razones económicas. Después, en agosto de 1867, el gobierno de Juárez convoca elecciones para renovar los poderes y reformar la Constitución de 1857. Entre sus propuestas se encontraban restablecer al Senado para poder equilibrar el poder legislativo y además imponer el veto del Ejecutivo sobre proyectos del Legislativo. Claro que estas eran propuestas para fortalecer al Poder Ejecutivo, que en este periodo estaba subordinado al Poder Legislativo. Desafortunadamente, estas propuestas no prosperan, ya que implicaban un cambio a la Constitución, la cual era el símbolo del triunfo liberal. Surgen oposiciones y nace un partido antijuarista que propone a Porfirio Díaz como candidato a la presidencia. Benito Juárez y Porfirio Díaz se enfrentan en la candidatura a la presidencia e inminentemente gana Benito Juárez. Sin embargo, en su gobierno pide facultades para acabar con el bandolerismo y se le acusa de desconocer el pacto federal y de establecer un centralismo ejecutivo. En 1871, Díaz, Juárez y Lerdo se enfrentan a la presidencia. Sin embargo, no hay mayoría absoluta en la elección y el Congreso declara a Juárez el presidente electo. Surge una oposición lerdista y otra porfirista y es la rebelión de la Noria. Díaz intentará llegar al poder por la vía armada, enarbolando la bandera del constitucionalismo y la no reelección. Agotado, Benito Juárez muere el 18 de julio de 1872, asumiendo la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Sin embargo, él establece una política anticlerical y una tolerancia a la prensa que al final lo llevarán a perder su gobierno. Volviendo al gobierno de Juárez, este se encontró con una economía desquiciada y la reconstrucción económica fue un asunto prioritario. Para esto se enfocó en dos aspectos. Primero, el saneamiento de las finanzas públicas y por otro lado, la creación de una infraestructura que llevara al progreso material. De esto se encargarían 3 secretarios de Hacienda, José María Iglesias, Matías Romero y Francisco Mejía. Para esto se tomaron medidas como la reducción del ejército, la nacionalización de bienes en manos muertas, la reducción de la deuda interna, además de una centralización administrativa para quedarse con los impuestos que recolectaban los estados. En este periodo también se enfocó en la creación de obras públicas. Se le dio un énfasis a la importancia de las comunicaciones y Juárez y Lerdo trataron de insertar a México en una economía de mercado. Al principio fue complicado por la falta de inversiones europeas, pero en 1867 Juárez renueva la concesión a la compañía que construiría el ferrocarril de México a Veracruz, el cual se termina en 1873. Además de que se construyen líneas telegráficas con una labor intensa. También se buscó reconstruir a la nación, dándole cohesión al país por medio de la educación y la cultura. Se reglamenta la instrucción pública, se fundan asociaciones científicas y literarias, se arma un plan de educación para encauzar al país por la vía de la libertad y el progreso. En 1867 se crea la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el DF y los territorios,
que unifica la instrucción primaria, se crean escuelas secundarias para mujeres y se pretende dar una cultura general basada en la filosofía positivista. Es importante recalcar que este es un cambio muy radical, ya que ahora se sustenta la educación en la ciencia y no en la religión, como había sido desde la colonia. También se fundan bibliotecas, museos y sociedades culturales, dándole una importancia al progreso de las ciencias y de las letras nacionales nunca antes vista. También la historiografía toma un papel muy importante, ya que al separar la Iglesia del Estado, se necesita un nuevo sustento ideológico. Con esta nueva educación se moldearía la conciencia colectiva del país y se crearía un nuevo carácter nacional laico que modificaría los hábitos mentales, las costumbres y los valores de los mexicanos. Volviendo al tema político, en 1876 hay elecciones presidenciales y Sebastián Lerdo de Tejada intentaría la reelección. Sin embargo, hay dos oposiciones. Por un lado, la de Porfirio Díaz y por otro lado, la de José María Iglesias, en ese momento presidente de la Suprema Corte de Justicia. Porfirio Díaz decide recurrir a las armas y en 1876 en Tlaxcala sus fuerzas derrotan al ejército federal al mando de Alatorre. Triunfa Porfirio Díaz y derrota a Lerdo de Tejada, que se va a los Estados Unidos. Porfirio Díaz trata de llegar a un acuerdo con José María Iglesias, sin embargo, él no acepta y es derrotado en 1877 en Jalisco, por lo que huye igualmente a Estados Unidos y desde este momento queda Porfirio Díaz a cargo del país.